nosotros dentro de la congregación no permitimos que las hermanas usen el tapado o el velo al que le llaman muchas congregaciones. ¿Por qué razón no lo permitimos? Porque en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14, 15 y 16, dice que a la mujer en lugar de velo se le fue dejado su cabello. Y nosotros, dijo Pablo, no tenemos tal costumbre como las tienen muchas personas por ahí, así que nosotros no tenemos esa costumbre. Pero, ¿por qué tampoco no usamos el velo? Porque en Deuteronomio 22:12 fue a Moisés a quien se le ordenó por primera vez hacer un velo para que se le pusiera en la cabeza o en el rostro. Pero buena o mala noticia, el velo nunca fue hecho directamente para las mujeres, fue hecho para los hombres, porque en el Éxodo capítulo 33 claramente dice que Moisés se ponía un velo sobre su rostro para poder hablar con los hijos de Israel, y especialmente cuando se acercaba a hablar con el Padre Celestial, él tenía que usar ese velo. Así que si hoy en día hay hombres que le piden a la mujer que se ponga el velo, el hombre debería de ser el primero que se lo ponga, porque la Biblia me enseña que Jesús mismo también usaba ese manto, él mismo usaba ese velo, Moisés también usó ese velo. Entonces los pastores hoy en día, si le piden a las mujeres que lo usen, la pregunta es, ¿por qué no lo usan ellos? Si los mismos hombres en la Biblia lo usaban. Pero no se preocupe, siervo, hágame usted un favor, léame 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16, por favor. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16, para que usted tome nota que una mujer que se pone velo es sinónimo de que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Venga para acá, siervo, por favor, me gustaría que lo lea acá. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13. Sí, 3, 13 al 16. Buenas tardes, amados hermanos, pues que Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios y voy a leer la palabra del Señor. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos embrotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se tiene que quitar, porque en la primera carta de Corintios como que Pablo se está contradiciendo que si la mujer se rapa, pues que se cubra y bla 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 y bla bla bla, pero al final en la segunda carta da la salida y dice ya no, porque el entendimiento de ellos se ha embotado cuando leen el antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Antiguo Testamento. Porque cuando Moisés oraba, dice, también usaba un velo. Ahí está. Es lo que le estoy diciendo, que si el hombre quiere que la mujer use el velo, quien tendría que usarlo primeramente es el hombre, porque el velo no fue dado para las mujeres, sino para los hombres. Entonces, pero desafortunadamente ya no, porque en el 16 está la clave y el clavo para muchos. ¿Por qué la clave? Porque dice, cuando se conviertan al Señor, ese trapo se tiene que quitar. Entonces, si usted mira a una mujer con ese trapo, simplemente no se ha convertido a Cristo Jesús. Y no vamos a discutir el tema, ellos que hagan lo que quieran hacer, pero nosotros haremos lo que la Biblia nos enseña. Pero le voy a dar un poquito de historia. Hágame usted un gran favor si quiere enriquecer más el conocimiento al respecto de esto. Cuando llegue a su casa, entre a Google y dígale a Google que le descargue la enciclopedia del Papa Lino de Tuscany. Y cuando usted descargue toda la información del Papa Lino de Tuscany, que es de la Iglesia Católica, fue el Papa Lino de Tuscany quien le ordenó a todas las mujeres usar ese trapo blanco y ese trapo negro que hoy muchas mujeres están usando. Así que ese trapo no es un velo, porque el velo del cual la Biblia habla es una prenda que cubre todo el rostro y que llega hasta abajo. Y hoy las mujeres no están usando un velo, lo que usan es un trapito que quien ordenó fue
papa lino de Tuscany. Así que cuando usted mira una mujer con ese trapito, esta señora todavía apesta a Iglesia Católica, así sencillamente, porque lo que está usando no es un velo, sino una orden de la Iglesia Católica. Pasamos a lo siguiente. Luego viene el bautizo. El bautizo nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a como la Biblia nos enseña, y el bautizo tiene que ser sumergir. Escuche bien lo que le voy a decir. La palabra bautizo es una palabra en latín que significa baptizo. ¿Escuchó lo que le dije? Baptizo, que cuando la traducimos al español, la palabra baptizo significa sumergir. Entonces, cuando una persona se va a bautizar, se tiene que sumergir. Por ahí la Iglesia Católica y otros que por ahí los imitan han aprendido a hacer el bautizo por aspersión. ¿Cuál es el bautizo por aspersión? Que le echan un poquito de agua y ya está bautizado. Entonces no es un bautizo, porque la misma palabra bautizo me está enseñando que es sumergir. ¿Por qué sumergir? Porque en Romanos capítulo 6, versículo 2, 3, 4 y 5 dice que el bautizo tiene tres conceptos. Número 1, muerte. Número 2, sepultura. Y número 3, resurrección. Significa que una persona que no está bautizada, la Biblia le llama que está muerto. ¿Dónde lo argumentamos? Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que la persona que está en pecado está muerta en sus delitos y en sus pecados. Así que una persona que está en pecado, bíblicamente esa persona está muerta. ¿Para qué es el bautizo? Ahora, ¿qué hacemos con una persona que está muerta? Se vela. Y después del velorio, ¿qué hacemos? A enterrarlo, a sepultarlo. ¿Verdad que sí? Ok, así es el bautizo. Necesitamos enterrar a este muerto. Necesitamos sumergirlo al agua. Necesitamos meterlo y bautizarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos sumergiendo, lo estamos sepultando. Cuando él sale del agua está resucitando, y ahí quedó sepultado todo para que se cumpla la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Pero necesita ser sepultada esta persona. No importa aunque la persona ya esté grave, aunque la persona ya esté demasiada grave que no pueda caminar, pues metámosle en una silla y entre 4 la cargamos y entre 4 lo metemos al agua, pero ese tiene que ser el bautizo. No importa, aunque él ya esté demasiado grave, eso no tiene que ser impedimento para que lo sumerjamos en el agua. Por eso, usted si quiere bautizarse ahorita que está potente, que tiene galleta, pues hágalo. ¿Para qué esperar cuando ya esté grave y lo vamos a ver en una cobija? Hombre, ya para qué cosa. Ahorita aprovechen bautizarse, ahorita que usted tiene la fuerza suficiente. Y en el bautizo no permitimos el bautizo de niños, hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia me enseña en Marcos 16 que para que la persona se bautice tiene que tener raciocinio, tiene que tener conocimiento. Porque el mismo texto dice, el que creyere y fuere bautizado, este será. Entonces, ¿qué necesita la persona para bautizarse? Creer, tener conocimiento, raciocinio de lo bueno y de lo malo. Por eso es que estos niños de 10 años que ya le andan robando a la mamá y que ya andan de mañositos por allá, ya necesitan entregarle su vida a Cristo y bautizarse, porque en el 20, 11, 12 de Apocalipsis dice que en aquel día grandes y pequeños estaremos de pies delante de Cristo. Entonces esos muchachitos de 10, 11 años ya necesitan el bautizo para poder arrepentirse, porque si no, chiquititos, pero van a arder como cota en el infierno si no se arrepienten, ¿verdad? Necesitan el bautizo. Entonces, pero no podemos permitir bautizo de personas que no tienen conocimiento como de un niño.